Bienvenido, doctora. Vamos a continuar entonces con nuestra patología cervical. Habíamos hablado de los procesos benignos y los estudios que debemos realizar siempre para diferenciar de una patología benigna y maligna. Perdón, ¿se ve pantalla? Sí, doctor. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de las lesiones precursoras del cáncer cervicouterino, que son conocidas con el nombre de neoplasia intraepitelial cervical. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en las mujeres hasta los 45 años. Se dice que el cáncer de cuello uterino produce más de 280,000 muertes al año en todo el mundo. Y la evolución para llegar a cáncer de cuello uterino es gradual y prolongada. Desde que se producen las lesiones preinvasoras a convertirse en cáncer de cuello uterino, pasan aproximadamente entre 10 a 15 años. Entonces, es importante para nosotros siempre a toda mujer ya que tiene su vida sexual activa, hacer nuestro Papá Nicolau, ni bien acuda a la consulta, ¿no? Entonces ahí es el rol del médico evitar que se convierta, que se malignice nuestra lesión preinvasora. Las lesiones intraepiteliales cervicales se caracterizan por una atipia de su estructura, es decir, que estas células van a ir cambiando hasta convertirse en células oncogénicas. En 1872, el profesor Domenico Rigoni había estudiado a monjas y a prostitutas y vio que el cáncer de mama se presentaba más en las monjas y el cáncer de cuello uterino vio que se presentaba en mujeres que tenían justamente esta vida libre, o sea, en las mujeres prostitutas, y desde entonces él ya presumió que el cáncer de cuello uterino estaba relacionado con las enfermedades de transmisión sexual. En 1908, el doctor Hausen recibió el Premio Nobel de Medicina porque descubrió que el virus del papilomavirus humano, era el que producía el cáncer de cuello uterino. Entonces ustedes vean, ¿hace qué tiempo ya se conoce esta patología? El papilomavirus humano es importante conocer ya que es el principal causante del cáncer de cuello uterino, el principal porque intervienen diferentes factores. Es un virus DNA, es decir, que tiene información genética y pertenece a la familia Papoviridae. Se conocen más de 100 tipos virales y de estos 100 tipos, 40 generalmente infectan al tracto genital femenino, es decir, a la vagina, al cuello del útero, al ano. 20 de estos tipos están asociados con el cáncer de cuello uterino y van a producir también lesiones tanto a nivel de la piel como de las mucosas. La infección por HPV se produce por transmisión sexual, ya sea relación vagina-pene, vagina-vagina o por las relaciones orales. Es una infección asintomática que muchos de los infectados la desconocen, por lo tanto es más fácil que se transmita.
Se dice que esta infección sin tratamiento se cura los 2 primeros años y posteriormente los no curados se cronifican, se vuelven crónicos y van a dar lugar a las lesiones precancerosas que posteriormente van a ir progresando a un cáncer invasivo. ¿Cómo clasificamos los diferentes tipos de HPV? Clasificamos en 3 grados. En el bajo riesgo, que generalmente nos va a dar una lesión a nivel del cuello de bajo grado, y son producidos por los subtipos 6, 11, 30, 40, 42. ¿Y cómo se manifiestan? Como verrugas en forma de coliflor que se van a presentar en los genitales y en las piernas. En los genitales, los que van a producir esas verrugas son el tipo 6 y 11. En los brazos y piernas, el 1, 3 y 5. El riesgo intermedio, que ya va a producir una lesión preinvasora más elevada, el SIL de alto grado, está producida por los subtipos 31, 33, 35 y como ven ustedes los diferentes subtipos. Y el cáncer de alto grado o el SIL de alto grado o cáncer invasor que está producido por los subtipos 16, 18, 45 y 76. Estos van a producir en un 70% entonces el cáncer de cuello uterino. Aquí vemos lesiones iniciales de una lesión intraepitelial de bajo grado, donde nosotros vemos la presencia de condilomas. La característica que tienen, incluso vean cómo está invadiendo la vagina y nosotros encontramos también lesiones a nivel del ano. ¿Por qué se produce la infección? Este virus ingresa al estrato basal de la célula, pierden su estructura proteica y el genoma llega al núcleo donde se establece en forma episiómica. El periodo de incubación desde que se ha producido la infección es de aproximadamente 6 a 9 meses y va a producir, como hemos visto en su inicio, una proliferación papilomatosa, las famosas verrugas. Posteriormente produce una infección subclínica donde el virus simplemente es detectado por los estudios de Papa Nicolau. Ahí ya tiene la paciente condiloma viral plano que difícilmente lo podemos detectar. Y una infección latente que es detectada mediante las técnicas de hibridación del ADN del HPV. Entonces, son las 3 formas en que se va a presentar nuestro virus. Aquí vemos una clasificación de los subtipos de HPV, donde producen, cuáles son los que producen bajo riesgo, alto riesgo. ¿Cómo vamos a diagnosticar? El estudio, tanto para las lesiones benignas, preinvasoras y las malignas, hemos mencionado, se basa primero en el estudio del Papa Nicolau. Posteriormente, nosotros vamos a realizar la colposcopía, que ya hemos visto también, que es la ampliación de las imágenes mediante el colposcopio. Y mediante la colposcopía de las lesiones sospechosas, vamos a tomar una biopsia dirigida. El Papa Nicolau, en el caso de que nosotros sospechemos o tengamos ya una presencia de virus, se puede hacer en forma de base líquida. Es un Papa Nicolau que ya se realiza hace varios años,
pero tiene un costo bastante elevado, por eso que se sigue con el Papa Nicolau tradicional. ¿En qué consiste el Papa Nicolau en base líquida? En que nosotros vamos a tomar una muestra a través de un cepillo que está diseñado específicamente para el cuello uterino. Introducimos este cepillo dentro del cuello y damos 5 vueltas en sentido contrario al reloj. Y esta muestra que hemos tomado con el cepillo más el cepillo, introducimos a un frasco especial. Y ahí mandamos a anatomía patológica o al laboratorio, donde van a proceder a centrifugar. Aquí también este estudio nos sirve para realizar la captura híbrida del gen del HPV. En el caso del Papa Nicolau, ustedes ya saben, vamos a necesitar estos instrumentos: el espéculo, la espátula de aire, el cepillo, el frasco donde vamos a fijar nuestra muestra, y este es el equipo simplemente que necesitamos para la patología líquida. Hay pacientes que, o las pacientes, perdón, pueden realizarse este estudio introduciendo sin necesidad de espéculo dentro la vagina y localizando el cuello uterino, y posteriormente pueden mandar para su estudio. Esa es la ventaja, que esta técnica puede realizarse en la paciente. La captura híbrida, habíamos mencionado, vamos a realizar gracias también a la citología líquida, del mismo modo que nosotros hemos tomado la muestra, 5 vueltitas alrededor y mandamos dentro el frasco. Para que se produzca una infección por por el virus papiloma humano, no es necesario, para que progrese a cáncer, no es solamente necesario que esté infectada por el HPV, sino influyen diferentes factores, como el factor inmunológico. Pacientes inmunodeprimidas son más fácil que tengan esta infección. Es importante también, para que una vez infectadas se produzca en cáncer, la predisposición genética. Los mecanismos inmunológicos de las pacientes también son importantes, como los factores nutricionales. Una puerta de ingreso para el HPV es que nuestra paciente tenga infecciones genitales, principalmente producidas por el gonococo, la clamidia. Entonces es importante que no solamente nuestra paciente tenga, ustedes han visto que tiene esta infección, pero no ha desarrollado cáncer, y otras pacientes que sí han desarrollado cáncer. Entonces es importante siempre valorar los otros factores. En una paciente con cáncer con infecciones genitales, es importante realizar su tratamiento, ya que son fuente de entrada para la infección por HPV. ¿Cómo prevenimos esta infección? Mediante las vacunas, que se aconseja administrar a partir de los 9 a 14 años. Y tenemos diferentes tipos de vacunas: la tetravalente, conocida con el nombre de Gardasil, y que va a ir contra los subtipos 6, 11, 16 y 18. Entonces, contra lesiones benignas, va a proteger contra lesiones benignas y contra lesiones malignas. ¿Cómo se va a administrar? La primera dosis, el momento que se ha detectado a la paciente, o sea, a pacientes que se van a colocar de 9 a 14 años,
y la segunda dosis entre los 6 a 12 meses. Tenemos otra vacuna, la bivalente, que solo va contra los virus malignos, va a atacar al 6 y al 18, va a prevenir, perdón, y se conoce con el nombre de Cervarix. Igual, la administración, la primera dosis, el momento que se inició, y la siguiente entre los 6 y los 12 meses. Y la Gardasil 9, que es una nonavalente, donde ven que está el 6, el 11, 16, 18, que generalmente se administra a pacientes que no se vacunaron hasta los 14 años y se puede poner a mujeres y hombres entre los 15 hasta los 26 años, incluso actualmente para prevenir esta infección se está poniendo hasta los 45 años. La Organización Mundial de la Salud recomienda que a pesar de haberse colocado la vacuna, se debe realizar siempre los controles de Papa Nicolau y colposcopía. Entonces, no siempre nos va a garantizar la vacuna contra el riesgo de esta infección. ¿Cuáles son las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino? Reciben el nombre de neoplasia intracervical, neoplasia cervical intraepitelial, y vienen con la sigla de SINC o NIC. Y hemos manifestado que se caracterizan porque a nivel del epitelio celular se va a presentar una atipia. Esta infección no es una etapa previa, pero no obligatoria para que se produzca el cáncer de cuello uterino. Hemos mencionado al inicio que estas lesiones tienen un periodo largo para malignizarse, de 10 a 15 años. Y generalmente vamos a describir o vamos a descubrir estas lesiones mediante los estudios de Papa Nicolau, la colposcopía y la biopsia. ¿Qué pacientes tienen el riesgo de tener estas infecciones o esta displasia? Mujeres que van comprendidas en la edad de 25 a 64 años, en las cuales ya se iniciaron las relaciones sexuales. Y mayor riesgo tienen esas pacientes que han tenido relaciones sexuales antes de los 18 años. Estas pacientes también van a ser infectadas por el HPV. Mientras más exposición tengan a parejas sexuales, entonces el peligro es mayor. Pacientes con enfermedades de transmisión sexual, hemos mencionado que son puerta de entrada para la infección por HPV y posteriormente para estas lesiones preinvasoras. Pacientes multíparas, el tabaquismo también es un factor de riesgo. El no haberse practicado nunca en un estudio citopatológico para detectar las lesiones iniciales y las inmunodeprimidas, perdón. ¿Cómo clasificamos las neoplasias intracervicales? Clasificamos en 3 grados, que conocemos con la sigla de SIN1, que significa displasia de bajo grado, y se caracteriza porque esta displasia va a atacar el tercio inferior del epitelio del cuello uterino. En esta etapa nosotros vamos a descubrir unas células que son denominadas coilocitos, que tienen la forma redondeada u ovalada. Son células denominadas en balón y tienen un aumento en la relación del núcleo citoplasma. Si a nosotros en un estudio patológico nos dicen se observan presencia de células
denominadas coilocitos, significa que nuestra paciente se ha infectado por HPV. Entonces, esta es la lesión inicial que nos está provocando justamente este virus. Aquí tenemos una imagen de cómo va a ir a manifestarse en el cuello y la característica es, como les menciono, la presencia de estas células coilocíticas que ya nos hablan de la presencia también del HPV. En la displasia o en el SING2 o displasia moderada, la displasia ya se presenta en los 2/3 inferiores del epitelio del cuello uterino. En este caso ya existe una ausencia de estratificación, aumenta la relación del citoplasma y también existe mayor número de mitosis. En este caso, ustedes ya ven las características de este cuello. Estas son las lesiones que nos hablan de un NIC2, fácilmente observables por la colposcopía. Y el SIN3, que es una lesión intraepitelial de alto grado, donde el epitelio está comprometido en sus 3/3. Son estas lesiones, el NIC o SIN grado 3, precursoras del cáncer cervical. La relación es mayor entre el citoplasma y el núcleo y existe una mitosis exagerada, completamente alterada. Las células están desordenadas, es una atipia ya marcada. Aquí ven un cuello con cáncer prácticamente, porque es lesión precursora del cáncer, y nosotros por el estudio de colposcopía vamos a ver de esa forma nuestro cuello uterino. ¿Cómo progresan nuestras lesiones desde que han empezado con una displasia leve a una displasia severa o carcinoma in situ? Se dice que normalmente si nosotros en el estudio patológico nos indican que es una displasia leve, el 60% va a volver a la normalidad con tratamiento, y el tratamiento generalmente consiste en atacar las infecciones de transmisión sexual. El 20% puede progresar a una lesión mayor, es decir, a un SIN2, y un 20% permanece estacionario. ¿Cuál es nuestra conducta? En estos casos nosotros simplemente hacemos controles del Papa Nicolau cada 3 a 6 meses. El NIC2, si el NIC2 se dice que generalmente el 50% van a volver a la normalidad, o sea, van a tener un PAP normal, y el 50% se van a convertir en una lesión mayor, es decir, en un NIC3. ¿Y qué pasa con los estudios en los que nos reportan una displasia severa? El 80 o incluso el 100% van a progresar a un cáncer invasor. En estos casos ya la cirugía es el tratamiento de elección. Y hemos mencionado que para que pase de un estadio a otro, el tiempo es bastante largo, de 10 a 15 años. Entonces a veces es descuido o de la paciente o del médico que no ha tomado atención, no ha hecho el Papa Nicolau respectivo a la paciente. El diagnóstico, ya hemos mencionado, vamos a realizar en base a la citología, vamos a realizar en base al Papa Nicolau, a la colposcopía y a la biopsia. Aquí tenemos una imagen de un Papa Nicolau convencional, donde nosotros estamos tomando la muestra con una espátula de aire
que generalmente nos va a dar células del exocérvix. Del endocérvix vamos a tomar la muestra con el citobrach o cepillo endocervical y posteriormente vamos a mandar, vamos a fijar, vamos a pasar un portaobjeto, vamos a fijar y vamos a mandar a anatomía patológica. La citología convencional que ya hemos explicado, donde con este cepillo vamos a tomar la muestra e incluso con el cepillo vamos a mandar en este frasquito todo lo que hemos recolectado. La clasificación del Papa Nicolau ha sufrido diferentes modificaciones de acuerdo al estudio de diferentes investigadores. El Papa Nicolau normal, ustedes saben, se clasifica en 5 estadios. En el estadio 1, el resultado es normal, donde no existe células atípicas. La clase 2, existe ya la presencia de células atípicas, pero que son de tipo inflamatorio. La clase 3, ya existen células anormales que sugieren la presencia de cáncer, y en esta etapa es donde se realizan las pruebas que nos van a servir para diagnosticar justamente las lesiones que acabamos de mencionar. En la clase 4 ya existe presencia de células anormales que ya nos sugieren la presencia de un cáncer in situ, y en la clase 5, completamente anormales, las células completamente anormales. La Organización Mundial de la Salud ha modificado la clase 3 y en la clase 3 ha subdividido en 3 tipos de lesiones anormales, las células que tienen la sospecha de cáncer, en displasia leve, moderada y severa. La clase 4 es considerada para la Organización Mundial de la Salud en cáncer in situ y la clase 5 en cáncer invasor. Posteriormente, Richard, esta terminología de displasia ha cambiado por los NIC, neoplasia intracervical, que acabamos de mencionar, y la ha subdividido en 3 tipos: NIC1, leve, moderada y severa, que también es considerada como un cáncer in situ. Bethesda, esta clase 3, que es la lesión sospechosa, donde nosotros debemos realizar los estudios, divide en 2 tipos. El NIC1 para Bethesda es lesión intraepitelial de bajo grado, y el NIC2 y NIC3 para Bethesda es lesión intraepitelial de alto grado. Entonces, una vez que nosotros tengamos una lesión sospechosa, es importante realizar el estudio con el colposcopio. Y el estudio con el colposcopio, nos sirve, y hemos visto, para ampliar esa imagen del cuello uterino y para, a través de él, tomar la biopsia respectiva. Después del colposcopio, como una prueba, hemos mencionado que debemos realizar el test de Schiller, que nosotros vamos a tomar una solución de Lugol y vamos a pasar por todo el cuello uterino. En la primera clase ya les he mostrado las imágenes. Las células normales adquieren un color caoba negruzco porque tienen glucógeno, entonces se van a pigmentar, y las zonas que no se han pigmentado, entonces son las lesiones sospechosas, de donde nosotros también podemos tomar una biopsia. Cuello normal se ha pigmentado completamente. En caso de que no se pigmente, ya es una lesión sospechosa. Y la biopsia cervical que hemos mencionado, podemos hacerla mediante la conización, el legrado endocervical
o un legrado biópsico fraccionado, es decir, del exocervix y del endocervix. Estas son las pinzas que son denominadas en sacabocados, que nos permiten tomar muestras del exocervix. Del endocervix nosotros vamos a hacer una biopsia mediante una cureta o vamos a extirpar una porción del cuello en forma de cono. Cono por la forma que adquiere, ¿no? Se dice que cuál es la eficacia de su diagnóstico de estas pruebas. La citología tiene un 87%, el PAP convencional, y un 99% el PAP líquido. La colposcopía un 79% y ambos nos dan un beneficio de un 99%, en sí un 99%, ¿no? Una vez que nosotros hemos diagnosticado estas lesiones intraepiteliales, el tratamiento deberá adaptarse a cada paciente. En las lesiones benignas en un NIC leve, y hemos mencionado que el tratamiento solamente es expectación mediante lo único que vamos a realizar es la toma del Papa Nicolau, ya sea cada 3 a 6 meses. En el NIC 1 y en el NIC 2 podemos realizar, y en el NIC 3 inclusive en un cáncer in situ, que es considerado un cáncer in situ, podemos realizar la conización, es decir, sacar parte de ese cuello uterino, que aparte de servirnos de diagnóstico, nos sirve de tratamiento, y podemos realizar este tratamiento mediante el asa de Lipp o mediante el láser. En estadios ya más avanzados, sobre todo en el NIC 3, que es considerado un cáncer in situ, se aconseja realizar una histerectomía, sobre todo en esas pacientes que ya han completado su vida fértil, ya tienen su descendencia. Hay pacientes que incluso con el NIC 1, por el temor a que se malignice, nos piden que les realicemos la histerectomía. Están en su completo derecho, se puede realizar. Eso es todo entonces lo que concierne al HPV y a las lesiones premalignas. La siguiente clase vamos a continuar hablando del cáncer de cuello uterino. Es importante, vuelvo a repetir, para evitar que lleguemos a esa etapa, la toma del Papa Nicolau, ya sea en personas normales o en pacientes con lesiones sospechosas. Si tienen alguna pregunta. Doctora, una consulta. El HPV se puede expandir a otros órganos o es in situ nomás? Hemos mencionado al inicio que existen diferentes subtipos que pueden atacar al cuello, a la vagina, al ano, a la piel. Entonces, de acuerdo al subtipo que ha infectado a la paciente, podemos encontrar, incluso hemos mencionado, a nivel de la piel. Eso ya nos reporta un estudio histopatológico, ¿no? Toda lesión sospechosa siempre tiene que ir para su estudio. Y el HPV también ataca al hombre, ¿no? Que es el que va a transmitir la infección. ¿Está, Eduardo? Sí, doctora. Y si encuentra, digamos, en la piel verrugas, ¿eso también tiene que ir al laboratorio, digamos, para su análisis? Claro, siempre todo órgano que tiene una lesión ajena tiene que ser biopsiada. Siempre, a cualquier nivel. Gracias, doctora. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos entonces el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.
Chao. Hasta la otra.